Hola mi amigo, bienvenido de nuevo al curso de Exégesis y Hermenéutica, parte 2. Hoy entramos en la lección número 17. Y en esta lección vamos a tocar el tema de cómo interpretar el género de profecía. ¿Qué hacemos con las obras de Jeremías, Isaías y los 12 profetas? Bueno, eso es el asunto para el día de hoy. Bueno, entonces, para darnos una idea a dónde vamos, como siempre, empezamos con una introducción. Después voy a hablar un poquito en detalle sobre el contexto histórico, literario, y también voy a hablar sobre la función de la profecía, de qué consiste el mensaje de los profetas, qué dijeron. Y también voy a hablar específicamente sobre los pasajes predictivas, las profecías mesiánicas y algo que se llama el census plenior. Y vamos a tocar eso en particular. Y finalizamos con la interpretación y la aplicación. Bueno, entonces, para comenzar, información introductoria como siempre. Seguiremos en nuestros estudios de la Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento o los escritos de Hebreos y las escrituras del Antiguo Testamento. Y otro es dividido en tres partes, Torah, Nevi'im y Ketuvim. En este caso, estamos en la Nevi'im, los profetas. Bueno, ¿cuál es la definición de profecía? Bueno, de acuerdo con Archer, lo cual yo creo es una buena definición, es una exposición oral o escrita dicha por un vocero humano que transmite la revelación de Dios y expresa su voluntad para con el hombre. Realmente había muchos profetas en Israel durante el transcurso de los siglos y no sabemos quiénes son. No tienen nombres, no tenemos trasfondo de ellos. Simplemente participaron en lo que se llamaban el grupo de profetas. Por ejemplo, en 1 Samuel 10:5. Hay muchos más profetas sin nombres. Hay que esperar que llegamos al cielo para ver quiénes son. Entonces, había muchos. Y también unos no escribieron nada. Por ejemplo, tenemos profetas como Elías, Eliseo, Gad, Natán, Hulda y muchos más que hablaron, que tenemos evidencia en las escrituras que profetizaron, hablaron, proclamaron por Dios, pero no escribieron libros. Solamente un grupo de 16 varones fueron seleccionados para ser incluidos en el canon de Hebreo, del Antiguo Testamento. Entonces, y dentro de estos 16 profetas, normalmente nos dividimos entre dos grupos. Lo que llamamos los profetas mayores, incluyendo Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores, incluyendo los demás. No me gusta tanto el término profetas menores porque te causa pensar que son menores de edad, tal vez, o son menos de importancia. Y eso no es el asunto, simplemente tiene que ver con el tamaño. Todos los libros de los profetas menores son más cortos que los profetas mayores. De hecho, entre los judíos siempre pusieron los profetas menores dentro de un solo rollo. Y de hecho, me llamaron ese rollo los 12. Entonces, normalmente, aún vas a ver frecuentemente entre libros teológicos que se refiere, en vez de llamarlos los profetas menores, lo llaman los 12, como una colección de las profecías de los 12, que son más pequeños en tamaño. Ok. Nombres y funciones de los profetas. Okay. Voy a investigar rápidamente los nombres que usaban escritores del Antiguo Testamento para referirse a los que son profetas. El primero es un varón de Dios, Ish Elohim en hebreo. De acuerdo con Archer, dice, este título llevaba implícito el sentido de que el profeta debe ser un hombre que sobre todas las cosas pertenecía a Dios. Estaba totalmente entregado a su causa y disfrutaba su comunión personal. Entonces, eso es un nombre que se ve. Y, por ejemplo, puedes ver que Moisés, Samuel y otros son llamados varones de Dios. El segundo título es vidente. En hebreo es José y
José y también Roé. Y ese título, de acuerdo con Archer, implica que el profeta no podía ser engañado por los aspectos externos o las falsas apariencias del mundo material, sino que vería los eventos como realmente eran desde la perspectiva de Dios. Como vidente, el profeta podía recibir especiales visiones y revelaciones de Dios, incluyendo cosas del futuro. Y eso es la Biblia, de ver algo más allá de lo que puede ver un hombre regular. Podemos ver en Samuel, dice lo siguiente, es interesante. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venir y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces, el término vidente se usaba en el periodo más antiguo que fue escrito antes del periodo de Samuel. Estamos hablando de tiempos anteriores. Unos mencionados son Gad, Emán y otros en el Antiguo Testamento. El término más común que se ve es profeta. El sustantivo es en hebreo naví, porque tal como hemos mencionado en el Tanakh, Naviim es plural, entonces naví es singular y el verbo es navá para profetizar. El verbo significa convocar, anunciar, llamar, y el sustantivo significa uno que ha sido llamado o designado para proclamar como un heraldo el mensaje de Dios. Lo interesante es si investigas el término griego equivalente, profetes, en griego, eso significa, es derivado de dos partes. Feini es el verbo de hablar, es un verbo típico de que significa hablar. Y pro es algo que es antes o enfrente de. Entonces, realmente los profetas del Antiguo Testamento tenían dos propósitos. Uno es, tal como el nombre griego indica, es que ellos hablaron antes de o enfrente del pueblo. Es decir, fueron predicadores. Ellos anunciaron información. Están físicamente enfrente del grupo quien está escuchando. Al otro lado, también profetes, y la idea de hablar antes de, también tiene que ver con hablar del futuro, cosas venideras. Entonces tienen ambos aspectos en su trabajo. Hablaron enfrente del pueblo y hablaron antes de ciertos acontecimientos futuros. También, otra cosa que quiero mencionar en brevedad es que había también profetisas mencionadas en el Antiguo Testamento. No solamente fueron hombres. Tenemos Miriam en Éxodo, Débora, Hulda y Noadías mencionadas directamente. Y tal vez había otras también que profetizaron por Dios que no fue incluido en el canon del Antiguo Testamento. También otra cosa que es importante en ese momento es hablar de profetas y falsos profetas. Porque no todos que hablaron por Dios, entre comillas, hablaron por Dios. Varios dijeron, hey, yo soy un profeta de Dios, pero desvió al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Hay ejemplos de eso en Jeremías, por ejemplo, y otras secciones también. Dos pasajes son muy importantes. Deuteronomio capítulo 13 y 18. Y quiero animarte que revisas estos dos pasajes que esencialmente, resumiendo la ley en la Torá sobre el profeta, es que si un profeta se levante entre los israelitas y profetiza algo en el futuro que va a pasar y no pasa, debe ser rechazado. Segundo, si una persona se levanta entre ellos y él profetiza sobre el futuro, y este acontecimiento se cumple. Pero al después, ese mismo invita al pueblo a adorar otros dioses o empezar a adorar ídolos, esa persona también debe ser rechazado, aunque había cumplido la palabra que él dijo. Entonces yo creo eso también es bastante sabio por nosotros hoy en día. Yo creo hay un principio teológico en qué hacemos nosotros hoy en día con individuos que también están diciendo que son profetas. Entonces, vale la pena investigar más profundamente, pero eso es la base de la Torá en cuanto a los profetas.
Ok, el contexto histórico. Yo creo que eso es sumamente importante cuando entendemos el mensaje y el mensaje de los profetas. Hay que entender su época, su tiempo. Bueno, el contexto histórico general. Entonces, en un panorama básico de lo que es el contexto de los profetas es que principalmente todos los mensajes escritos de los profetas caen dentro de un periodo de solamente 300 años. Eso otras excluye Moisés y otros más temprano, que son profetas, pero en un sentido más especial. Sino los profetas dentro de los tres partes del Tanakh, estamos hablando de los 16 que están en la parte final de nuestro canon, y eso cae dentro de 300 años. Bueno, depende en cómo determinamos la fecha de cada uno. Déjame mostrarte un gráfico de eso rápidamente. Yo sé que eso está en inglés, pero yo creo que puedes ver más o menos también en español. Por ejemplo, cada sección aquí son 3 autores diferentes ofreciendo sus tiempos para cada persona. Por ejemplo, Elías está aquí y también aquí y aquí. En otra parte. Y vas a ver que la fecha es entre 850 hasta 350. Todo es antes de Cristo, obviamente. Y puedes ver dónde caen los otros profetas individualmente. Y la mayoría están dentro de los mismos periodos de tiempo, más o menos. Unos tenemos al principio de Oseas, por ejemplo. Él nos dice, dentro de los reinados de Uzá y Ezequías, etc. Entonces sabemos exactamente la fecha en que trabajaba. Al otro lado, Joel y otros no nos dieron la fecha en que escribieron. So hay que usar otras herramientas para determinar la fecha exacta. Pero eso te da una idea básica. Otra vez, estamos hablando de 300 años, más o menos. La única excepción aquí, por ejemplo, en Smith menciona que la fecha de Abdías y Joel, él puso más antiguamente, entonces en el siglo 9 antes de Cristo. Es posible, y otros hay debates entre eruditos sobre las fechas de estos dos libros porque no contienen fecha dentro del texto mismo. Ok. Continuando, se puede dividir la audiencia de los profetas principalmente entre 3 grupos. Número 1, Israel. Las 10 tribus del norte. Si recuerdas, después de la muerte de Salomón, el rey Salomón, hijo de David, su hijo su hijo Rehoboam y Jeroboam se separaron. Y eso inició la división entre el norte y el sur en Israel. Y vamos a ver una imagen de eso ahorita. Pero van a ver que muchos de los profetas profetizaron a las 10 tribus del norte. Amós, Oseas, por ejemplo, hablaron a ellos directamente. Después tenemos muchos profetas que hablaron a Judá, los otros tribus del sur, incluyendo Isaías, Jeremías, Joel, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Y finalmente, había habitantes de Judá, pero después de la conquista de Jerusalén y el tiempo de post-exílico, es decir, después de regresar de Babilonia en los siglos más tardes. Y eso incluye Ezequiel, Daniel, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hay 3 grupos que recibieron los mensajes directamente por los profetas. Quiero también mencionar los imperios más importantes y poderosos durante el periodo de los profetas. Eso también es crucial en comprender el contexto histórico. Bueno, el primero es el imperio de Siria. Como puedes ver en este mapa, la parte rojo es donde tenía el poder Asiria, incluyendo Jerusalén y Israel. Después tenemos los de Babilonia y también un imperio muy parecido
perdieron un poco del espacio que tenía Asiria. Y finalmente los de Persia. Y Persia fue enorme, tenía el imperio más grande del mundo en esa época. Entonces ellos conquistaron también más tarde. Otro reino importante cuando estás estudiando los profetas es Egipto. Obviamente, por ejemplo, durante el periodo de Babilonia, Egipto también se separó, porque si recuerdas aquí, dentro del tiempo de Asiria, ellos habían conquistado porciones, pero no todas, y después, durante el periodo babilónico, ellos tenían más libertad. Y vas a ver que eso es parte de la forma de interpretar ciertas porciones de los profetas, porque Israel empezó de confiar en Egipto o ir allá para hacer tratados y tratar de recibir ayuda en cuanto al ejército de Egipto, que fue otra vez prohibido en la ley mosaico. Puedes ver que esos cuatro imperios son los más importantes. Los tres mencionados aquí y también Egipto también. Había otros más tardes que realmente afectan al libro de Daniel y en porciones de Ezequiel. Y eso que no tengo en la presentación, pero el imperio de Grecia, iniciado por Alejandro Magno en 323 a.C., y eso también él conquistó todo. Y vas a ver evidencia de eso y los generales después de Alejandro y el afecto que ellos tenían en la tierra prometida en unos pasajes en Daniel. El siguiente poder importante es Roma, que empezó de conquistar en los siglos antes de Cristo, pero llegó a Israel y la tierra prometida en el año más o menos 70 antes de Cristo. Con Pompeo, él entró y empezó de conquistar y fue el poder ahí en Israel por siglos después. Entonces, esos son también importantes para tomar en cuenta y eso va a afectar cómo entendemos los profetas, porque sus mensajes tienen que ver con la relación, en muchos casos, de Israel, Judá, con los poderes más grandes, los superpoderes de la época. ¿Ok? Bueno, dos fechas muy importantes para mantener en mente, mi amigo. Y debemos considerar el número uno aquí. En el año 722 al 718 antes de Cristo es la caída de Israel, las 10 tribus del norte. Ellos fueron llevados al cautiverio por los asirios. Y puedes consultar 2 Reyes 18 para esta historia. Y también hay evidencia de eso en arqueología y también en documentos seculares. La otra fecha importante es la caída de Jerusalén en 587, 86, por ahí. Y también Judá fue llevado también al cautiverio babilónica como en este periodo. Y obviamente había unas otras ocasiones en que entraron los de Babilonia y llevaron a cautiverio grupos nomás, pero 587 a 586 es el momento en que cayó, al final de cuentas, la ciudad de Jerusalén y también fue quemado el templo de Salomón. Y eso es un cambio grande en el mundo de los judíos. Igual, los del norte en 722, y eso realmente, esencialmente, destruyó las 10 tribus del norte. Ok, ya hemos hablado del contexto general de todos los profetas. Pero otra cosa que hay que tomar en cuenta es el contexto más específico de cada libro. Y voy a ilustrar eso con la comparación de Jonás y Nahum. Bueno, ambos, Jonás y Nahum, hablaron acerca de la ciudad de Nínive y de Asiria. La diferencia es de que en la historia de Jonás, él vivió y predicó cerca de 760 antes de Cristo. Mientras que Nahum hablaba más o menos entre el año 661 hasta 612, cuando en el año 612 es cuando cayó la ciudad de Nínive. Entonces estamos hablando de un siglo de diferencia y por esa razón vemos un ambiente diferente. Si comparamos el mensaje en Jonás con el mensaje que se encuentra en Nahum.
Nahum es destrucción y es final, no hay esperanza. Mientras que en Jonás había arrepentimiento y Dios le tenía misericordia. Entonces, hay que tomar en cuenta otra vez, no solamente el contexto general, sino también cada libro está dentro de un contexto más específico que hay que tomar en cuenta. Y eso es también donde debo mencionar de nuevo. Lo de Egipto, la influencia de Egipto también en ciertos libros es pronunciado y es algo que debemos tomar en cuenta. Ok, muy bien. Cambiando temas, ahora queremos hablar un poquito sobre el contexto literario. Un punto muy importante, y al punto que voy a hablar más en detalle sobre ese punto más adelante, es que el pacto mosaico está al corazón del mensaje profético. ¿Okay? El pacto mosaico está en el corazón del mensaje profético. Y vamos a ver eso más adelante y por eso voy a seguir. Otra cosa en cuanto al contexto literario es que lo que tenemos en los libros proféticos son antologías. ¿Okay? Son antologías, son colecciones de mensajes predicados. Es como si tienes un predicador y si colectas 5, 20, 30 de sus sermones y los compilas dentro de un solo libro. Eso es lo que tenemos dentro de los profetas. Van a ver que hay secciones diferentes. Es importante para tomar eso en cuenta realmente cuando estamos interpretando que no es un solo contexto, sino es una serie de contextos individuales. Muchos estudiosos piensan que frecuentemente el profeta mismo no colectó o produjo el libro, sino un discípulo o asistente lo hizo. Un ejemplo claro es entre Jeremías y Baruch. Si consultas Jeremías, capítulo 36, versículo 32, es obviamente que es el caso que Baruch realmente colectó las profecías y los mensajes de Jeremías para formar lo que nosotros tenemos en el libro de Jeremías. Y eso creo que fue el caso con otros profetas también, como Amós tal vez no colectó sus propios mensajes, sino un seguidor, un discípulo lo hizo. También, cuando estudiamos un texto, debemos pensar en oráculos o unidades que representen un sermón o predicación. Entonces, no debemos tomar todo el libro como un solo contexto. Por ejemplo, debemos estar alertos a ciertas frases. Por ejemplo, si ves en el año del rey X y empieza un sermón, eso se divide de otro contexto anterior. De la misma manera, entre comillas, el Señor me ha hablado diciendo, y él empieza otro sermón. Y cuando yo veo tales frases, eso me indica que estoy iniciando una sección nueva, y eso es un contexto en particular. También puedes ver que en diferentes libros se divide en diferentes maneras. Daniel, por ejemplo, casi siempre divide los sermones oráculos en capítulos, pero no siempre. Igual con Isaías. Amós, por ejemplo, en capítulo 5, vas a ver que se repite la frase ay de que esta cosa o otro. Inicia secciones diferentes y tal vez sermones diferentes. Si estás tomando apuntes ahí, vas a ver en capítulo 5, versículos 1 a 3, es un oráculo, 4, 17 es otro, y 18 al 27 es el tercero. Entonces, hay que estar alerta a cuando se repite palabras como ay de, o en el año del rey, etc., para identificar dónde están conectados diferentes sermones. ¿Ok? Hay que tomar eso en cuenta. El tercer punto en cuanto al contexto literario es la poesía hebrea. Y otra vez, eso tiene que ver con varios tipos de paralelismo y también el lenguaje figurativo. Y estoy dándote un par de recursos, pero realmente en la próxima lección voy a explicar en mucho más detalle sobre la poesía hebrea cuando estudiamos el libro de Salmos. Si puedes esperar unos minutos más, puedes tener más información sobre eso. Bueno, en cuanto al lenguaje figurativo, vale la pena para
decir algo en particular. Cuando estudiamos los profetas, debemos recordar que mucho que se repite ahí o lo que es dicho es metáfora, ¿ok? Y nunca es entendido como algo literal, algo como tocamos en el estudio de Apocalipsis. Apocalipsis utilizó símbolos, utilizó números y ideas, conceptos que no debemos tomar literalmente, igual con las profecías. Por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 14, menciona una resurrección, pero en el contexto tiene que ver con el regreso del pueblo de Israel a la tierra prometida después del cautiverio babilónico. Entonces, eso es simplemente una metáfora para la resurrección del pueblo. Y no debemos usar eso para hablar de la resurrección física o esperar eso necesariamente basado en ese pasaje. Entonces también cuando hablemos de otras partes, en Isaías capítulo 11, versículo 6, menciona el profeta que en un tiempo futuro perfecto, que el lobo morará con el cordero. Y mi pregunta, ¿literalmente van a vivir los dos animales? ¿Cómo interpretamos eso? ¿Figurativamente o literalmente? Y si es figurativamente, ¿qué quiere decir? Esas son las preguntas que hay que preguntarnos a nosotros mismos. Y mi palabra de cautela es ten cuidado en no interpretar cada palabra literalmente, porque no fue el propósito, fue incluido en la forma de escribir la poesía hebrea, utilizando palabras y lenguaje figurativo. ¿Ok? Muy bien. Ok. ¿Cuál es la función de la profecía? Okay, cambiando temas. ¿De qué consiste el mensaje de los profetas? ¿Qué dijeron? ¿Qué predicaron? ¿Qué enseñaron? Bueno, vamos a ver que esencialmente hay 3 puntos, como un buen sermón, ¿no? Yo sé que cuando me enseñaron cómo predicar en la homilética, siempre hay que tener 3 puntos y después finalizar. Después de 3 puntos no se escuche. Pero en este mensaje de los profetas había 3 puntos. Número 1, han roto el pacto, arrepiéntanse. Número 2, bueno, no hay arrepentimiento, entonces habrá castigo. Y número 3, pero más allá del castigo, hay esperanza de una restauración gloriosa futura. Entonces, yo saqué eso directamente o más o menos directamente de Expedición, pero eso es el mensaje, bien resumido por los autores de Expedición. Esencialmente, esto es el mensaje. Y todo basado en el pacto de Moisés. Han roto el pacto, deben arrepentirse. No hay arrepentimiento, entonces habrá un castigo. Y 3, más allá vas a ver una esperanza de restauración. Eso es el mensaje. Y la razón por que lo menciona aquí la foto de montes de Ebal y Gerizim es que si recuerdas en la historia en Josué, el pueblo de Israel fue dividido entre 2 grupos y citaron y repitieron Deuteronomio 28 al 30, unos en un lado y el otro en el otro lado, hablando de las bendiciones y las maldiciones si obedecen o desobedecen la ley de Moisés. Y eso es la conexión que exactamente vemos en el mensaje de los profetas. Vamos a hablar de cada uno de las partes. Número 1, han roto el pacto, arrepiéntanse. Otra vez, la clave es el pacto mosaico. 3 pasajes claves, uno que mencioné hace un par de segundos, es Deuteronomio 28 al 32. También puedes consultar Levítico 26, Deuteronomio 4, que habla de la idea que hay que obedecer la ley de Moisés para ser bendecido. Y entonces, cuando rotan el pacto, hay problemas grandes. Entonces, para entender los profetas, hay que siempre recordar el pacto mosaico. Todo el mensaje es basado en cumplir con la ley de Moisés. Y aunque no citan la Torá directamente, claman que el pueblo ha roto el pacto y no están cumpliendo lo que fue claramente revelado por Moisés. Un ejemplo de eso rápidamente está en Osea, capítulo 4, versículo 2.
Oseas 4:2. Dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Entonces, otra vez, no está citando Éxodo capítulo 20 del Decálogo, es decir, los 10 mandamientos, pero por lo menos obviamente se refiere directamente a los 10 mandamientos por citar estos pecados. Y eso es la tendencia que se ve dentro del mensaje profético, que no citan directamente, pero es el corazón del mensaje y es la base de todo lo que están predicando. Entonces, aunque no vas a ver la Torah directamente, eso realmente es lo que están predicando. Han roto el pacto con Dios. Entonces, ¿cuáles son los pecados típicos? Realmente hay 3: idolatría, injusticia social y el ritualismo religioso. Y quiero ver cada uno de ellos en más detalle. Número 1, idolatría. Eso fue una causa del pecado grande. Aquí también se puede ver el mapa de Israel, aquí en el norte, y Judá aquí abajo. Entonces, después de la separación entre los dos, Jeroboam, el primer rey, estableció adoración de 2 ídolos en Betel y Dan, al norte y al sur. Y desde este momento hasta su caída en 722, ellos adoraron esos ídolos. Y por esa razón hay profetas como Amós y Oseas que están proclamando un mensaje en contra de la idolatría. Entonces, ese mensaje es crucial. Y obviamente eso quiebra los primeros 2 mandamientos en los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen. Entonces, obviamente, en Éxodo 20 están quebrando la ley. Un pasaje interesante está aquí en Isaías 44. Toma tiempo para leerlo, es fascinante, que habla, es casi de burla de los ídolos. Obviamente eso fue un problema grande por los israelitas. Eso también es otro ejemplo en la ciudad de Dan. Actualmente puede visitar y eso es donde sacrificaron. El altar metal es nuevo, pero las piedras están donde sacrificaron a los ídolos en el tiempo de Israel. El segundo pecado es la injusticia social, incluyendo el abuso del poder de los líderes. Hay varias ocasiones que vas a ver que los líderes son mencionados directamente en los mensajes. También el tratamiento de los pobres, la viuda, el huérfano y el extranjero. En Levítico 23-22, tal como podemos ver en la historia de Ruth, hay que cuidar a los pobres, a los que no, los necesitados, el huérfano, la viuda. Y ellos son aprovechados frecuentemente en el periodo de los profetas. También deben tratar con justicia los trabajadores. Obviamente en Deuteronomio 24:14 menciona eso. Y se ve gente que son aprovechados, trabajadores son aprovechados en los mensajes de los profetas. También deben guardar justicia en los tribunales. Otra vez, cuando hay jueces equivocados, malvados, eso también causa problemas. Y eso es incluido en unas formas de injusticia social. El tercer grupo de pecados, podemos decir, es el ritualismo religioso. La idea de cumplir con los sacrificios, con las fiestas, etc., pero sin corazón. En un lado están haciendo los sacrificios, al otro lado están cometiendo pecados de idolatría, de inmoralidad, y es simplemente vacío el sacrificio. No están haciendo de corazón. Tal como dice aquí en Expedición, la nación está dependiendo del ritualismo religioso en lugar de la relación. Qué bueno que eso nunca ocurre entre nosotros, ¿no? Bueno, eso sigue siendo un problema, ¿no? Eso sigue siendo una dificultad. Pero fue pronunciado durante ese periodo porque ellos confiaron en la idea que si yo puedo seguir haciendo los sacrificios, estoy seguro, yo puedo vivir mi vida
en privada como quiero. Pero si yo sigo haciendo mis sacrificios, yo puedo estar todo bien. Y los profetas proclamaron un mensaje diferente. Hay que tener un corazón correcto. Mire conmigo en Amós, capítulo 5, versículo 21. En que él dice, de parte de Dios, Dios está hablando, dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordadas. ¡Wow! Palabras fuertes. Y si sigues leyendo, él continúa en el mismo concepto. Él fue tan enojado con su pueblo porque ellos simplemente cumplieron un ritualismo religioso. Su corazón fue muy lejano. No obedeció. Están haciendo lo que quisieron, pero sin embargo, siguieron con las formas de la religión, los sacrificios, etcétera, las fiestas, y Dios no quiso eso. Eso es otro pecado común. El primer punto es, han roto el pacto. Ahora, si no hay arrepentimiento, entonces habrá castigo. Y eso otra vez, hay que regresar al pacto mosaico. Dentro de Deuteronomio 28 al 32 hay una serie de castigos. Enemigos, enfermedades, langostas, plagas. Y la clave es que poco a poco está aumentando la gravedad hasta lo más pésimo de ser llevado al cautiverio. Entonces, eso es lo que se ve dentro de la historia. Vas a ver exactamente ese desarrollo poco a poco en lo que sufrieron. Otra es, voy a mencionar las dos fechas en que marcan la etapa final de ser llevados al cautiverio. Otra es, el castigo se basa en el pacto mosaico. Él había profetizado por Moisés. Eso es lo que va a pasar si no obedecen. No obedecieron y eso es el resultado. Han roto el pacto, ahora entonces no hay arrepentimiento, entonces habrá castigo. Pero qué bueno que eso no es el último punto. Número 3 es que, pero más allá del castigo, hay esperanza de una restauración gloriosa futura. Parte de eso se ve en la restauración del pueblo de Israel después del cautiverio. En el caso de Judá, en el periodo de Esdras y adelante, vas a ver que hay este sentir que son restaurados. Pero más que todo, es más allá aún, en búsqueda de algo más completo, aún mejor con la venida del Mesías. Y quiero citar en completo este pasaje de expedición. Las promesas mesiánicas y las predicciones futuras de los profetas abarcan una gran parte de este punto. En el futuro proclaman los profetas, habrá un nuevo éxodo en Isaías, un nuevo pacto en Jeremías y una nueva presencia del Espíritu del Señor que morará en medio de ellos. Se encuentra en Ezequiel y Joel. El perdón y la paz caracterizarán a este nuevo sistema. Y es lo que se ve dentro del nuevo pacto. Es lo que se ve dentro del Nuevo Testamento y lo que nosotros cristianos podemos disfrutar. Entonces, eso es, en pocas palabras, los 3 puntos. Bueno, quiero cambiar temas de nuevo para hablar en cierta forma, de pasajes predictivas, porque estamos hablando de que había parte del mensaje fue hablando del futuro. Pero quiero hablar de los pasajes predictivas, las profecías mesiánicas y lo que se nombra el census plenior. Bueno, la pregunta es simple. ¿Profetizaron del futuro los profetas? Bueno, todos piensan, realmente la primera cosa que la gente en mayoría piensa es que los profetas profetizaron de algo que está por venir. Y sí, pero es interesante si investigas las estadísticas. De acuerdo con Fee y Stewart y también dentro de Expedición, menos de 2% de las profecías del Antiguo Testamento son mesiánicos.
Menos de 5% describen de manera específica la era del nuevo pacto. Menos de 5%. Y menos de 1% tiene que ver con acontecimientos que se harán realidad en nuestro tiempo o que tal vez nos falta todavía. Interesante. La gran mayoría de las profecías futuras tenían que ver con el pueblo antiguo. Fue proclamados los mensajes a los israelitas, a los de Judá, sobre un futuro para ellos. Entonces, muy poco del mensaje de los profetas es en el futuro para nosotros, aún en el futuro en el sentido de que toca al Mesías o del periodo del nuevo pacto. Tal vez eso es sorprendente para ti. Entonces, ¿qué hacemos con los profetas, el mensaje futuro? Bueno, quiero darte una serie de sugerencias. Número 1, debemos hacer una exégesis esmerada. Yo estoy repitiendo todo el tiempo, ¿no? Del texto y contexto original para ver si realmente aplica más allá del contexto en que se encuentra. Hay que hacer nuestra tarea. 2, el futuro para la audiencia original casi siempre no es el futuro para nosotros. Por ejemplo, si leemos Habacuc 1:6, él está hablando de que él iba a levantar los caldeos. Entonces, eso no es algo que es futuro para nosotros, aunque el texto mismo está en tiempo futuro. Ese futuro está en el pasado para nosotros. ¿Ok? ¿Me sigues? Entonces, la idea es de que, aunque fue en el futuro, cuando Habacuc lo escribió, ya ha pasado el periodo en que se cumplió esa profecía. Y eso fue cumplido en 587 antes de Cristo. Entonces, lo que fue el futuro para ellos es el pasado para nosotros. Y eso es muy común. Número 3, intenta explicar y conectar la profecía con eventos del pueblo de Israel o las naciones circundantes primero. Muchos modernos tratan de interpretar pasajes proféticas a nuestro mundo, en nuestro periodo de tiempo, y tratan de buscar evidencia que están cumpliendo esas profecías en nuestro tiempo. Y el punto es, primero busquen lo que fue cumplido entre ellos, porque eso fue el propósito. Los profetas proclamaban sus mensajes a una audiencia, y esta audiencia debe de ser la audiencia primera, que debemos también tratar de interpretar las palabras en luz de esta audiencia original, como siempre decimos. 4. Debemos ser muy prudentes para no ser excesivamente dogmáticos en la interpretación de los detalles específicos de los acontecimientos futuros. Bueno, eso también tiene que ver con el lenguaje figurativo, también los detalles de los eventos. Yo sé que muchos se invierten mucho tiempo tratando de extrapolar o entender detalles para aplicarlo a nuestros días. Y yo creo que van a estar equivocados en eso. Yo creo que debemos tener cuidado, otra vez, pensar como un israelita del siglo VI antes de Cristo y entenderlo dentro del pacto, dentro del mensaje típico, etc. Y tener cuidado en ser muy dogmáticos en establecer detalles específicos en nuestros días. 5. Presta atención a las profecías condicionales. ¿Okay? Eso es crucial. Una gran porción del mensaje de los profetas no predice necesariamente lo que inevitablemente será, sino fueron exhortaciones al pueblo que evitaran lo que podría ser si no hay arrepentimiento. Entonces, tal como el buen ejemplo para mí es lo que pasó con Jonás. Jonás predicó a los de Nínive, hey, hay que arrepentirse, va a ser destruido dentro de 40 días. Todo el pueblo se arrepintió y Dios les mostró compasión. No fue cumplido este mensaje porque había arrepentimiento. Fue condicional. Igual con los israelitas, si hubieran convertido, habrían evitado el castigo. Entonces, cuando lees los profetas, hay que mantener en mente que podría ser
condicional y no siempre refiere a algo que necesariamente o inevitablemente será, sino que puede ser si no hay arrepentimiento. También debemos respetar el uso del lenguaje figurativo, metáfora, exageración ocasionalmente, y no intentar forzar una interpretación literal, como hemos mencionado varias veces. Unos ejemplos: en Joel capítulo 2, versículo 10, leímos que en cierto periodo que van a adelantar de él, temblará la tierra, se estremecerán los cielos y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Entonces, otra vez, eso es lenguaje figurativo. No debemos, aún en esa época, deben esperar que físicamente, literalmente, se oscure el sol o la luna. Y eso es simplemente una forma de hablar. Ezequiel 37, se habla de una resurrección, pero eso otra vez habla de un periodo de tiempo de resurrección del pueblo de Israel, cuando ellos entraron de nuevo a la tierra prometida después del cautiverio babilónico. Hay que tomar en cuenta ese punto. Ok, las profecías mesiánicas, y hemos tocado ese tema muchas veces, pero para repetir, siempre vamos a mantener nuestra interpretación cristocéntrica, buscando Jesús en el Antiguo Testamento, como él dijo en Lucas 24 y Juan 5, versículos que ya sabemos. Cuando vemos en Hechos, vemos el mismo. Pedro, Pablo están citando las profetas para proclamar a Jesús. En Hechos 3, Pedro menciona la conexión entre Moisés y Jesús. También en Hechos 8, Felipe en el eunuco cita Isaías 53 y obviamente habla directamente de Jesús, el que está sufriendo, el servidor que está sufriendo. Y hay muchos más ejemplos. Cuando ves al Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento siempre están en búsqueda de citas en el Nuevo Testamento, porque es algo maravilloso ver. De hecho, las profecías son de mucho valor en el área del estudio de la apología, de probar que es confiable la fe que tenemos en Jesús. Y un par de libros sobre eso sería El caso de Cristo o El caso del verdadero Jesús por Lee Strobel. También Evidencia que exige un veredicto por Joshua McDowell. Y entre muchos otros. Esos son nomás un par de ejemplos para iniciar tal investigación. Bueno, seguiremos buscando a Jesús cuando leemos en el Antiguo Testamento. Ok, finalmente, esta frase, el sensus plenior, eso es una frase que significa en latín el sentido más amplio. Okay? La definición es: el sensus plenior es el significado adicional y más profundo, incluido con el propósito entendido de Dios, pero no comprendido por el autor humano, cuando un texto es estudiado en luz de la revelación adicional. Entonces, hay ciertos pasajes que fueron proclamados por profetas y los profetas mismos no entendieron todo el significado. Había un significado completo en el periodo anterior, pero había un sentido más amplio por venir. Un ejemplo nomás es Isaías 7:14. Vamos a Isaías 7:14. Es un pasaje que conoces, yo imagino. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ok, eso es algo que conocemos de la historia de la Navidad, ¿verdad? Con la venida de Jesús en Mateo capítulo 1 se menciona eso. Bueno, ¿para quién es la señal? ¿Es solamente un pasaje mesiánico que se refiere a Jesús? Otros, no tenemos tiempo para estudiarlo a profundo, pero en el contexto, lo que está pasando es que la señal es para el rey Ahaz.
Ahaz está esperando una señal. Entonces, el señal fue para él. En este caso voy a usar la palabra virgen, una jovencita iba a dar luz. Y eso va a ser una señal para el rey. Entonces, el cumplimiento de esta señal ocurrió en el pasado, en el periodo de Isaías. Pero más allá, como sabemos, eso es aplicado a un periodo de Jesús. Y eso es el sensus plenior, el cumplimiento más amplio de un pasaje en que aún el profeta no entendió que podría aplicar. ¿Okay? Algo interesante en ese pasaje es que la palabra aquí que se traduce virgen, realmente en hebreo es esta. Y la palabra de hebreo, alma, no lo mencioné, alma, no específicamente habla de una virgen, sino una jovencita, una muchacha que se puede casarse. Cuando llegamos aquí abajo a la Septuaginta, tenemos la traducción al griego, lo cual es parthenos. Parthenos aquí es virgen, en el sentido que no ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Pero la palabra en hebrea no tiene este significado necesariamente. Entonces, la señal es que puede ser para Ahaz, que puede ser cualquier virgen, cualquier muchacha, puede dar luz a un hijo. Pero Mateo utiliza la forma en Parthenos, la de que es una virgen que no conoce a un hombre, para dar luz. Es interesante lo que pasa, y eso también merece más tiempo, pero puedes consultar un comentario sobre ese pasaje, incluyendo uno que está en la bibliografía por Willis, para más información. Entonces, eso representa el punto, que la señal que proclamó Isaías fue para Ahaz. Eso fue el propósito de proclamar el futuro. Pero había un sentido más completo que se aplicó al Mesías Jesús, que no entendió Isaías. Y eso representa el concepto del sensus plenior. Y puedes ver algo parecido con Oseas capítulo 11, versículo 1. Bueno, unas sugerencias con eso. Voy a ser sincero, que ese concepto de sensus plenior sigue siendo un punto de mucho pleito. Es difícil. Y mi sugerencia es que tenemos mucho cuidado con el uso de sensus. No trata de buscar sensus plenior en cada profecía. Yo creo que eso nos llevará a estar equivocados en muchas interpretaciones. Entonces, quiero darte unas sugerencias para investigar más profundamente que realmente vale la pena para considerar. Pero otra vez, mi palabra para ti es que ten cuidado y no busque en cada lugar un sensus plenior. Yo creo que es raro. Aún aquí lo menciono, vale la pena leer. Fee y Stuart en su libro dicen esencialmente que los autores del Nuevo Testamento fueron inspirados para hacer tales conexiones, las cuales nosotros no podemos repetir. Y tal vez ellos tienen razón y tener cuidado con eso. Otros son de otras opiniones y puedes ver tres perspectivas diferentes entre ese libro de Kaiser, Brock y Enns. Encomiendo a ti ese estudio más profundo. Ok, para finalizar, vamos a hablar rápidamente sobre la interpretación y la aplicación. Ok, vamos a seguir los mismos pasos. Hay que comprender el contexto en su contexto original, el contexto histórico, literario, y hacer nuestro exégesis muy buena, esmerada. Ok, no ha cambiado. También vamos a medir la anchura del río. Siempre hay unas cosas que caen dentro de eso, incluyendo no somos bajo el pacto mosaico. Ni tenemos que temer lo que está en Deuteronomio 28 al 32 directamente. No estamos enfrentando una invasión de los babilonios o de Asiria. Entonces, simplemente es otro caso. Y tres, muy importante eso. Mi país, si sea Nicaragua o Venezuela o Argentina, lo que sea, mi país no es Israel. No es el equivalente. Y no somos una teocracia, es decir,
es gobernado directamente por Dios, tal como fue el caso con Israel. Entonces, las reglas de invasión o de las bendiciones y maldiciones no apliquen directamente a mi país. Eso fue algo específico a Israel. Después vamos a cruzar el puente de principios y quiero repetir eso. Frecuentemente el principio teológico será uno de los 3 puntos clave. Vamos a hablar de advertencia, arrepentimiento y la gloria futura. Cuando estamos predicando de los profetas, frecuentemente eso es el mensaje. Uno de los 3 o una mezcla de los 3. Ocasionalmente habrá también otros principios teológicos más específicos que se encuentran en un texto individual. Por ejemplo, en Abdías capítulo, hay un solo capítulo, pero versículos 3 y 4. Abdías, él está proclamando en contra de Edom, el pueblo Edom, y él dice lo siguiente en versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Se te remontarás como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Entonces tal vez podemos predicar sobre la de orgullo basado en este pasaje. Entonces hay otros principios teológicos basados en un pasaje en particular, pero frecuentemente serían uno de los 3. Y obviamente podemos incorporar cuando se encuentran profecías mesiánicas. 4, vamos a pasar por al Nuevo Testamento. Hemos hablado varias veces sobre hay sufrimiento en relación con el pecado, hay consecuencias por las acciones. Entonces, tal como hemos dicho, hay que arrepentir, han roto el pacto. Aunque eso no coincide exactamente con el mensaje del nuevo pacto, hay evidencia que hay consecuencias por las acciones. Cosechas lo que sembras, ¿verdad? Y eso aplica aún en el nuevo pacto, y eso se puede aplicar. El punto 2, en cuanto al arrepentimiento, obviamente Jesús y Pedro en Hechos 2 también menciona la importancia de arrepentirse de sus pecados. Hay que cambiar su vida, y eso no ha cambiado. Punto 3, el cielo nos espera. Y eso es lo bueno, ¿no? Hay una bendición que nos espera más allá de este mundo. Y eso siempre debe estar parte de nuestras prédicas. Y la aplicación, una verdad teológica que viene del mensaje de los profetas es que cuando estamos infieles al Señor, dañamos nuestra relación con Él y causamos que Él tenga dolor emocional. Y yo creo que es algo bello para mencionar. Eso resume varios puntos que hemos estudiado hoy. También podemos ver aplicaciones de los 3 principios, los 3 que he mencionado varias veces, no voy a tomar tiempo para repetirlos. Hay que llegar a una conclusión y aplicación directa. Y en esta ocasión, no hay tiempo para un ejemplo, pero vas a hacer una tarea incluyendo la forma de aplicar eso. Para finalizar, otra vez quiero repetir, vas a usar las 7 barandas durante todo el proceso de la tarea, tal como cualquier estudio que haces, tomando en cuenta esos puntos tan importantes. Ok, la tarea exacta, déjame dártela. Vas a escribir un sermón. Yo creo es correcto, porque fueron predicadores los profetas, también tal como tú. Vas a escribir un sermón o una prédica usando Amós, capítulo 4, versículo 1 a 5. Ok, esencialmente vas a hacer la investigación necesaria sobre el contexto histórico, el contexto literario, para entender el pasaje. Después vas a explicar dentro de un mensaje cuál es el significado y también llegar a unas aplicaciones para la vida actual. Entonces debe de ser entre 1 o 2 páginas y puede ser en formato de bosquejo o en un sermón más desarrollado con más información. Pero debe de ser más o menos 1 o 2 páginas, es suficiente. No tiene que ser otro
reporte exegético, ¿ok? Simplemente quiero ver un sermón que puedes predicar. Y espero que eso sea útil. Tal vez si estás trabajando con una obra, puede servirte en la obra también. Bueno, ha sido un gran placer estar contigo hoy y eso concluye el estudio de los profetas. Yo sé que siempre cuando yo leo a los profetas me inspiran para predicar con más fuerte, con más fuerza, con más fuego aún en la forma que predico. Entonces, hermano, hermana, Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima lección.